de coma también, o sea, en exámenes anteriores. Sí, así es. Buen día. No sé si notaron ayer que ya salió la lista de las calculadoras, chan, 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 y mágicamente quitaron algunas calculadoras muy comunes que anteriormente sí se aceptaba. No sé si tuvieron algún inconveniente con eso o ya estaban practicando con una que sí está permitida En mía del ministerio, no. o ya usan el del MEC, que igual sirve. Sí tengo el libro en PDF, voy a pasarles. Creo que apenas termine la clase voy a pasarles. Porque normalmente todo el contenido que les muestro paso mucho por el libro de Max Donia, que es un libro bastante completo. Así que siempre recomiendo. Aninati, no puede ser. También escuché que hay gente que compró justamente ayer y compró uno que, por lo menos para el examen de Itaipú o becas gobiernos del Paraguay, no les va a permitir usar, no está habilitado. Pero si tienen la oportunidad, les recomiendo que puedan prestar, por lo menos para ese día. Pero sí acostúmbrense a usar una calculadora porque en serio lleva tiempo simplemente poner ciertos numeritos. O sea, puede costarte cierto tiempito el hecho de cargar datos en la calculadora. Así que practiquen con eso. Yo les recomiendo. A No mí es lo que me gustaría es que hacen ya los horarios y dónde vamos a rendir. Oh, cierto. Falta que llegue el correo en donde van a rendir y en qué horario. Capaz en estos días, esperemos, tengan activadas las notificaciones de Gmail, por si acaso, pero no estén tan ansiosos con eso. Va a llegar, va a llegar, va a llegar ese correo. Bueno, en esta oportunidad quiero ya empezar la clase, nuestra última clase de la semana, quitando las clases de repaso, pero se puede, se puede, se puede. Gracias por mantenerse hasta hoy. No voy a compartir pantalla y voy a apagarle mi cámara. No sé si se logra ver, logran ver ahora. ¿Se logra ver? Sí, creo. Sí, Pi. Ok, muchas gracias Sí, por profe. estar. Bueno, como les estaba diciendo, esta es nuestra clase número 10 sobre normas ortográficas. Creo que conozco a muchas personas que no siempre conocen o le gusta acerca de la ortografía, pero yo considero que es una parte muy genial y rompecabezas del español. A mí me gusta bastante, la verdad, siempre me ha gustado, así que vamos a ver acerca de este tema. En esta oportunidad no puse la parte en donde recomiendo el libro de Max Donia y otras fuentes, pero siempre les recomiendo que puedan ver fuentes confiables sobre la RAE o Fondeu o el libro de Max Donia. No aconsejo mucho la inteligencia artificial por la imagen que le había mostrado ayer. No sé si llegaron a ver, pero bueno, vamos con el tema. En esta oportunidad vamos a dar acerca de la escritura correcta de palabras según la ortografía literal, acentual y puntual. Bueno, traté de poner por partes, no se preocupen que parece que está vacía mi diapositiva, pero va a ir cambiando o va a ir transicionando. Dice, ortografía literal. Se refiere a la escritura correcta de las palabras, respetando las letras que componen cada palabra según las normas del idioma. Ejemplos. Bueno, en nuestro abecedario ustedes saben que tenemos las letras y está lo que conocemos como la B larga o la B corta, B grande, B chica, V, como se le llama hoy en día. Y cuando hablamos de ortografía literal, nosotros nos referimos a cómo se escriben correctamente ciertas palabras. Hay palabras que, por ejemplo, se escriben con B larga, con B corta, y eso tiene sus reglas, si bien también tiene sus excepciones, pero
en la mayoría de los casos funciona. Por ejemplo, si hablamos del uso de la B larga, o sea, conocida como la B larga o B grande, las palabras que terminan en vir y sus derivados normalmente o mayormente se escribe con la letra B larga. Por ejemplo, escribir, recibir, inscribirse, pero así también existen excepciones como hervir, servir, vivir. Lo mismo. Después también la letra B se escribe después de la letra M, ejemplo, tambor, cambiar, embudo, sucede en la mayoría de los casos así. También palabras que comienzan con bu, bur, bus, normalmente, mayormente, se suele escribir con B larga. Búho, burro, buscar. Lo mismo ustedes sigue con las reglas del uso de las B, las formas del pretérito imperfecto del verbo de la primera conjugación, ar. Normalmente se suele utilizar la B larga, como en el verbo cantaba, jugábamos, soñabas, en la mayoría de los casos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? A lo que se refiere la ortografía literal, el uso correcto de las letras en el contexto específico, ¿se entiende? No entendí yo esa parte de forma del pretérito. O sea, la terminación tiene que ser ar en las conjugaciones. Sí, o sea, normalmente hay verbos que terminan en ar, y si es que lo pasamos al pretérito imperfecto, que, bueno, pretérito significa pasado, entonces son estas palabras que terminan en aba, ábamos, y todas estas terminan con, o sea, tienen la letra B. Por eso es que menciona de esa manera. ¿Me doy a entender? O sea, siempre se va a escribir con la letra B larga. ¿Se entiende? Ok, les leo, les escucho. Ok, y luego, gracias por responder. Luego tenemos las palabras que comienzan con, bueno, B, I, B, L o bio, que puede significar vida, o bien, como por ejemplo Biblia, biología, bienestar, todas estas palabras se escriben siempre con B larga. Palabras terminadas en bundo, bunda, habilidad, su ejemplo puede ser moribundo, abunda, amabilidad, pero así también tiene excepciones como movilidad, civilidad. Acá puse también para que sepan el uso de la B chica, V, B corta, que se usa la B después de la letra N, ejemplo, invierno, invernar, enviar. Después de la D, de la letra D, ejemplos, adverbio, advertir, adverso. Palabras terminadas en boro, bora, relacionadas con comer. Puede ser herbívoro, carnívora. Después los números que terminan en 20, y sus derivados como 20, 23, 29, todas estas palabras se escribe con B corta. Lo mismo, palabras que comienzan con vice, bis, vi, que significa en lugar de, se escribe con B corta. Vicepresidente, visconde. Después están palabras terminadas en ivo, iva, que pueden ser activo, creativa, pasiva, pero también existen sus excepciones. Ahora, vigra. Bueno, y acá pongo más ejemplos. O sea que, resumiendo, cuando hablamos de ortografía literal, hablamos de la forma correcta, de la escritura correcta de las palabras. Y aquí, bueno, menciono que podemos saber cómo se usa la W o la G y la J, porque en el español tenemos letras que en su sonido se parecen muchos a otros, o palabras que en su sonido se parecen muchos a otros. Y en el caso de que quieran buscar después, tenemos en el libro de Maxonia, en la página 36, de la página 36 a 35, sobre este tema. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? Les leo, les escucho. Ok, les voy a responder por reaccionar. El siguiente tema es la ortografía acentual. Acá dejé las páginas en las que se encuentra en el libro de Maxonia. En este caso, podemos decir que la ortografía acentual se refiere al uso correcto
de las tildes o acentos escritos sobre las vocales. Indica dónde se coloca la sílaba tónica y la que se pronuncia con más fuerza, esa es la sílaba tónica, en una palabra. Voy a estar explicando más a profundidad sobre eso. Sabemos que, o bueno, conocemos que algunos ejemplos de la ortografía acentual tienen que ver con las reglas de acentuación, como las palabras agudas, palabras graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Voy a ir explicando más adelante, pero a ver, la ortografía literal tiene que ver con el uso correcto de las letras y la ortografía acentual tiene que ver con el uso correcto de las tildes o acentos. Después tenemos las sílabas, que tienen mucho que ver, está relacionado con lo que le estoy hablando. Es el conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. Cada palabra está formada por una o más sílabas. ¿Se entiende hasta ahí? Sílabas, conjuntos de sonidos, cada palabra tiene una sílaba o más de uno. Voy a ir explicando y profundizando. Las sílabas también tienen su clasificación. En esta oportunidad les quiero explicar sobre las sílabas tónicas o tónica. Es la sílaba que se pronuncia más fuerte o con mayor intensidad en cada palabra, aquella en la que recae el acento. Puede llevar tilde o no, y aún así seguirá siendo considerada tónica. Creo que igual voy a explicar más adelante, pero quiero que sepan que acento y tilde no es necesariamente lo mismo. Acento se refiere a la pronunciación o al golpe mayor de voz, a la mayor intensidad al pronunciar una palabra, al pronunciarlo. Sin embargo, la tilde es cuando usamos el signo ortográfico encima de alguna palabra. Bueno, como ejemplos de sílabas tónicas tenemos guijarro, que significa piedra redondeada de pequeño tamaño. Y acá, por ejemplo, en este ejemplo, guijarro, en la sílaba ja, es donde se pronuncia más fuerte. Entonces, esta es su sílaba tónica. En la palabra camaleón, porque así se separan sílabas, en la última sílaba es donde se carga la voz o donde se pronuncia más fuerte. Después en la palabra apocalipsis, en lip es donde se carga la voz. En méritos se carga la voz en me, y en camuflarse, en flar. ¿Me doy a entender a lo que me refiero cuando hablo de sílaba tónica? Ok, les agradezco por responder. Bueno, ahora hablamos de las sílabas tónicas, una de su clasificación, y ahora sobre las átonas. Perdón. Dice que son las sílabas que se pronuncian con menos fuerza, es decir, es lo contrario a la tónica, es decir, el resto de las sílabas de una palabra. Ejemplos, como tenemos la palabra, y las sílabas tónicas son las que se pronuncian con menos fuerza, las que siguen, por ejemplo, si bien en palabra tónica es la, pero las sílabas átonas es pa y es fra. No suenan con mayor intensidad al pronunciarlo. Lo mismo, tanto si tiene tilde o como si tiene solo acento, es así. En la palabra vacío, lleva tilde, la sílaba sí se pronuncia con mayor fuerza, esto es nuestra sílaba tónica, y nuestras sílabas átonas es va y o. Después en la palabra mortero, está la sílaba T es tónica, y después mor y ro es átono. ¿Se entiende hasta allí la diferencia entre sílabas átonas y tónicas? Sí, les escucho.
Ok, les agradezco por responder. Después tenemos la palabra candelabro, en donde la es nuestra sílaba tónica y las demás, las que quedan, son nuestras sílabas átonas. Si es que dije bien, tónicas, átonas, sí. Bueno, luego tenemos el acento y sus clasificaciones. Existe algo llamado acento prosódico. Parece muy complejo el nombre, pero no lo es. Dice que el acento prosódico es la fuerza con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Es decir, es la sílaba que suena más fuerte. Ejemplo, o sea que hace rato recién estábamos hablando de la sílaba tónica y tiene mucho que ver, pero cuando decimos acento prosódico nos referimos simplemente al acento, el acento. En este caso puse como ejemplo mesa, donde su sílaba tónica es me, su sílaba átona sa. Doctor, se carga la voz en la última sílaba, tor. Comer, en la última sílaba, mer. Y reloj, en la última sílaba, loj. El acento prosódico es lo mismo que decir acento, simplemente es en donde se carga la voz, es la sílaba tónica, ¿se entiende? Les agradezco por responder. Si hay alguna pregunta, no, perdón. Bueno, les agradezco por responder. Luego tenemos el acento ortográfico, lo que les explicaba hace rato. Acento no es lo mismo que tilde necesariamente. Cuando hablamos de acento ortográfico, nos referimos a la tilde, que es el simbolito inclinado que normalmente vemos en algunas palabras. Es un signo ortográfico que se coloca sobre una letra para indicar que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad. Ejemplos: María. María tiene 3 sílabas, aunque no lo crean. Y luego les voy a explicar por qué, si es que no lo saben aún. Más adelante voy a hablar sobre esto, sobre los hiatos y diptongos. Y bueno, en la sílaba ari lleva tilde y acá es donde se carga la voz o se pronuncia con mayor intensidad. Lo mismo con la palabra fantástico, lleva tilde en tas y allí es donde se pronuncia con mayor intensidad. En la palabra música, en la sílaba mu, mayor intensidad, y médico tiene que ser en la sílaba me y no en di, como había mencionado la inteligencia artificial. Bueno, seguimos. ¿Se entiende hasta allí? A ver. Sí, así mismo, María es una palabra llana. Pertenece a las palabras llanas o graves. Sí es. Uy. Seguimos con el acento diérético. Nuevamente puede sonar complicado, pero realmente no lo es. Dice que el acento diérético es la tilde que se coloca para romper el diptongo. ¿Y qué es el diptongo? Son 2 vocales juntas que se pronuncian en una sola sílaba. O es la unión de 2 vocales distintas en una sola sílaba, como le quieran decir o como les parezca mejor o puedan recordarlo mejor, y convertirlo en un hiato. O sea, es decir, cuando hablamos de acento diérético, se rompe el diptongo, se convierte en hiato, que voy a estar explicando de igual manera más adelante, y el hiato son 2 vocales que se pronuncian en sílabas separadas. A ver, ejemplos, tenemos maíz, esta palabra no es toda una sola palabra, se tiene que separar, y voy a explicarles. Bueno, voy a explicarles rápidamente. En la palabra maíz, si bien tenemos una vocal, bueno, la A, la E y la O son sílabas fuertes o sílabas abiertas, se les conoce, y la I y la U son sílabas cerradas o débiles, de esa manera se conoce. Entonces, cuando tenemos una tilde en una sílaba débil,
se convierte en fuerte. Y dos fuertes, o sea, dos sílabas, dos vocales fuertes no pueden estar juntas. No pueden, según las reglas. Entonces, se tienen que separar. Y ahí se forma el hiato. Entonces, como tenemos acá una vocal fuerte o una vocal abierta y una vocal débil, pero con tilde, que al tener tilde se convierte en una fuerte, entonces se tienen que separar. Y allí se forma un hiato. ¿Se entiende hasta allí? No sé si me fui muy rápido. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces eso. Ya, esto por responder. A ver, y las tanas, te van a sentar en la última sílaba. En breve respondo a la pregunta, solamente quiero terminar esto, que de esa manera, o sea, que cuando llamamos a lo que sería a estas palabras que rompen con el diptongo, entonces esos son el acento diérético. Simplemente eso, no hay más secreto, es nada más que eso. Como para diferenciar la llana prosódica y la aguda prosódica, y los dos tienen algo en común. Voy a estar explicando sobre eso un poquito más adelante para ver si se disipa toda duda. Enseguida voy a explicar acerca de las palabras agudas y llanas para que quede mejor. Bueno, existe la palabra, o sea que el acento diacrítico. No sé si ya lo escucharon antes, diacrítico, pero dice que es la tilde que se utiliza para distinguir palabras que se escriben igual, pero tienen distintos significados. Las palabras monosílabas no se acentúan gráficamente, salvo los casos de tilde diacrítico. Yo quiero saber antes si recuerdan qué son las palabras monosílabas. Les leo, les escucho. Si recuerdan, si no recuerdan, no pasa nada. Mono creo que viene de uno. Así mismo. Y después dijiste que son palabras que se escriben igual, pero significan cosas diferentes, entonces es un homonomio también. Sí, son como los homónimos en algunos casos. Pero sí, cuando nos referimos, te agradezco mucho por responder. Y es así, un mono significa uno, sílaba, sílaba, o sea que se trata de palabras que tienen una sola sílaba. En sí bien no solamente aplica a las palabras monosílabas, pero se entiende que el acento diacrítico tilda algunas palabras que son iguales en la escritura, incluso en la pronunciación, bueno, en la pronunciación, pero lleva alguna pequeña diferencia por la tilde. En este caso puse estos ejemplos. Está el, que es un pronombre personal que dimos hace algunos días, y está el artículo el, que no es lo mismo. No es lo mismo, cambia bastante el contexto cuando lleva tilde que cuando no. Lo mismo con el pronombre personal tú y tú. Tú como pronombre personal y tú como pronombre posesivo, que no es lo mismo. Después está más como adverbio de cantidad y más como función adversativa. Después está de como proposición y de del verbo dar. Se como pronombre reflexivo, asimismo, y se del verbo ser o saber. ¿Me doy a entender? O sea que cuando hablamos de acento diacrítico, son estas palabras que en su mayoría monosílabas se escriben igual, bueno, aparentemente igual, suenan igual, pero tienen un distinto significado y se tildan para justamente diferenciar esos significados. ¿Me doy a entender hasta allí? No pasa allí. Sí. Sí. Sí, la palabra te y te también, porque te vendría a ser un pronombre y luego te, que sería el sustantivo, que sería la bebida, la infusión. Sí, exactamente. Eso también son parte del acento diacrítico. ¿Se entiende hasta allí? Consulta, pregunta. Les escucho. Les agradezco por responder. Bueno, de igual manera existen más ejemplos
no solamente palabras monosílabas como les había mencionado, tenemos las palabras aún y aún, eso que dimos ayer, que dependiendo del acento puede ser una sola palabra o puede ser dos, pueden separarse, puede ser un diptongo o puede ser un hiato. Está aún como adverbio de tiempo, que significa todavía, y está también aún, que también es un adverbio, pero que significa incluso o hasta. Después está cuando, adverbio interrogativo de tiempo, o si no, cuando, adverbio relativo o conjunción. Está la palabra como, adverbio interrogativo exclamativo, y como, adverbio de modo. Después está cuál, adverbio interrogativo exclamativo, nuevamente, o cuál, adverbio comparativo. Eso sería el acento diacrítico. ¿Se entiende hasta allí? Les agradezco por responder. Uy, bueno. Después tenemos el acento enfático. Parece que existen muchos acentos, pero sí, existen, la verdad, o por lo menos los nombres están. Dice que se utiliza para marcar la tilde en palabras usadas en preguntas o exclamaciones, directas o indirectas. Ayer estábamos viendo los usos de las palabras, por ejemplo, como dónde, a dónde, y algunas tenían tilde y algunas no tenían tilde. Y las que tenían tilde normalmente era de preguntas directas o indirectas. Y bueno, quiero simplemente reforzar como para que se puedan acordar y puedan tener referencias de uno de otro, porque siempre van conectados todo lo que tiene que ver con ortografía. Entonces, cuando hablamos de preguntas tanto directas como indirectas, normalmente usamos las palabras, o sea que ciertas palabras se tildan, y eso es el acento enfático. Ejemplo, ¿qué hora es? No entiendo por qué te fuiste. ¿Cómo canta esa niña? El acento enfático es eso, simplemente es marcar tilde en palabras que se usan como pregunta o exclamaciones, directas o indirectas. ¿Se entiende hasta allí? ¿Se entiende eso? Sí. Te agradezco por responder. Bueno, luego tenemos las palabras con doble acentuación, pero no se asusten, no es complejo, lo prometo. Dice que son aquellas palabras que pueden escribirse de dos formas diferentes, ambas consideradas correctas según la Real Academia Española, conocida como la RAE. Esto se debe a que en algunos casos la pronunciación puede variar ligeramente entre diferentes hablantes o regiones. Poseen doble acentuación las siguientes palabras. Es decir, hay palabras que tienen doble acentuación, no que tienen doble tilde en una palabra, a eso no se refiere, eso no existe como tal. Bueno, hay casos, pero no así en una sola palabra, puede ser unida por un guión, pero eso ya es un caso diferente. Se trata de que hay palabras, así como menciona, que dependiendo del lugar o dependiendo de la pronunciación, pueden tener tilde como no, pero ambas son completamente válidas. Ejemplo, alveolo o alveolo, chofer, que se puede escribir con tilde o sin tilde, cónclave, cónclave, dínamo, dínamo, fútbol, fútbol, gladiolo, gladiolo, médula, médula, olimpiada, olimpiada. Estas palabras se pueden escribir tanto con tilde como sin tilde. Ambas son correctas. ¿Se entienden las palabras con doble acentuación? Sí. Sí, más o menos algo así parecido, totalmente. Luego están las clasificación de las palabras según su acento. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre la clasificación de las palabras que hace rato le estaba mencionando, sobre la ortografía, sobre la ortografía. Bueno, dice que están las palabras agudas, son aquellas en las que
la última sílaba es tónica, es decir, se carga la voz en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, en vocal N o S. N, S o vocal. Como ejemplos tenemos camión, café, pared y volcán. Todas estas palabras son palabras agudas. Se carga la voz en la última sílaba contando como de atrás para adelante. Y llevan tilde si terminan en NS o vocal. Que son como lo que más se conoce acerca de las palabras agudas. ¿Se entiende hasta allí? Los leo, los escucho. Sí. Les agradezco por responder. Luego tenemos, falló mi presentación un poquito, las palabras graves o llanas. Dice que son palabras cuya sílaba tónica es la penúltima, es decir, se carga la voz en la penúltima sílaba, lleva tilde cuando no terminan en NS o vocal. Llevan tilde cuando no terminan en NS o vocal. Ejemplos, lápiz, acá penúltima sílaba, árbol, penúltima sílaba, planta, si bien no lleva tilde, pero de igual manera lleva acento, planta, y silla, no lleva tilde, pero de igual manera sabemos que acá se carga la voz en la sílaba sí. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Ok. No sé si me preguntaron sobre el acento prosódico en aguda, en llana, no sé si se logró entender, o sea, es decir, simplemente el acento prosódico es el acento, cuando no se tilda necesariamente, no es necesario, porque para eso está el acento ortográfico, o sea, como que en los nombres no más varía, pero cuando nos referimos a acento prosódico es el acento que está en plan o que se escucha en la palabra planta o en silla o en pared. ¿Se entiende eso? No sé si respondí la duda de la persona que me había preguntado. Ayer, te agradezco por responder. Dice, según leí, aquellas palabras que llevan doble acento son aquellas que se unen ágilmente. Las sílabas más resaltantes en donde recae la voz de ágil y mente. Sí, existe un caso especial que voy a mandarles después sobre las palabras que terminan en mente. Si bien la palabra mente ya tiene acento y al unir con alguna palabra como fácilmente, sabiamente, en ágilmente, es como una palabra que tiene doble acentuación, porque hay palabras que, por ejemplo, como fácil, ya tiene su propia tilde y se mantiene, pero se convierte solo en una sola palabra, pero se mantiene la tilde de la palabra original. No sé si me doy a entender, pero voy a mandarle información sobre eso. ¿Se entiende hasta allí? Y ese visto que salió por ahí en uno de los exámenes anteriores, pero te ponen luego así para elegir si es llana, aguda, sobresdrújula o esdrújula. Y la verdad es que no es ninguna de esas. Sí, exactamente. Sí, eso es cierto. Te agradezco por mencionar eso. Y voy a mandarles de igual manera información sobre ese tipo de palabras con doble acentuación. Luego seguimos con las palabras esdrújulas, que son aquellas que tienen la antepenúltima sílaba como tónica o son las palabras son las sílabas que se cargan la voz en la antepenúltima sílaba. Para la redundancia. Siempre y siempre, esto es sí o sí, no hay excepciones, siempre lleva tilde, siempre, always, siempre lleva tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra rápido, que se tilda en la antepenúltima sílaba, sí o sí lleva tilde, matemáticas, música, química y muchas otras palabras más que se cargan la voz en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. ¿Se entiende hasta allí? Hay mucho secreto.
¿Se entiende? ¿Se entiende? Les agradezco por reaccionar, por responder. Luego tenemos las palabras sobre esdrújulas. Dice que son las que tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima. O sea que antes incluso de la antepenúltima, esas son las palabras sobre esdrújulas. Y de igual manera como las esdrújulas siempre lleva tilde. Normalmente considero que las sílabas se cuentan de atrás para adelante. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Entonces acá, esto es una palabra sobre esdrújula, lleva tilde siempre y normalmente se utiliza, o sea que estas palabras son como para dar órdenes o cositas así. Ejemplo, dígamelo, cómpramelo, dímelo, tráigaselo. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Ok, a ver. Me parece bien, o sea que no te preocupen, o sea que yo trato de simplemente facilitarles en el sentido de la manera en la que yo había aprendido o la manera en la que yo normalmente explico sin tener apuntes, pero si ustedes tienen, o sea, o anotan o lo dicen de otra manera que les parece mucho más fácil, es completamente válido siempre y cuando no rompa con la regla como tal. Pero, no sé, para mí me parece como fácil, por ejemplo, mencionar que esto es la que yo cuento de atrás para adelante o tener en cuenta de que siempre esta va a ser la sílaba aguda, que esta siempre va a ser la llana, que este siempre va a ser la esdrújula y la sobreesdrújula, como a ustedes les parezca mejor. Yo simplemente les indico de la manera que conozco y si les parece fácil, me parece bien y si no, igual me muestran cómo ustedes saben y vemos si es válido y si sirve, entonces considero que está bastante bien. Luego tenemos los casos especiales. Existen casos especiales, chan, 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 pero no es cosa del otro mundo, así que no se me asusta. Acá sí les voy a hablar sobre el diptongo, que ya les había mencionado un poquito antes, que es el conjunto de dos vocales A, E, I, O, U, dentro de una misma sílaba. O como yo les suelo decir, es la unión de dos vocales en una sílaba. Como les parezca o se les quede mejor. Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de diptongo. Estos están crecientes, diptongos crecientes. Bueno, hace rato estabas mencionando sobre las vocales cerradas y vocales abiertas. Vocales cerradas que también se conocen como vocales débiles. O sea, como que si le dicen vocales débiles no está mal, está bien, puede ser cerrada o débil. Que son la IU, UI, y están las vocales abiertas o fuertes, que es A, E, O. Bueno, y existen los diptongos crecientes, que es la combinación de vocal cerrada, que puede ser IU, más vocal abierta, que puede ser A, E, O. Como la palabra agua, fuego. Acá tenemos débil, fuerte, o cerrada, abierta. ¿Se entiende? Hasta allí lo que es el diptongo y lo que es la parte. ¿Entiende? Ok, le agradezco por responder, les leo, les escucho. Luego están los decrecientes, que son las vocales abiertas, A, E, O, como había mencionado, más la vocal cerrada, que es la inversa, simplemente es lo inverso o invertido de decrecientes, literalmente. Y como ejemplos tenemos aire, fuerte, débil, abierta, cerrada, aullar, incauto. Luego tenemos las homogéneas, los diptongos homogéneas, que está la vocal cerrada más otra vocal cerrada o una vocal débil más otra vocal débil. Pero, ojito, que tiene que ser vocales cerradas diferentes. O sea, me refiero a que tiene que ser I, U o U, I. No puede ser I o U. U, eso ya es parte de diptongo. Entonces sí o sí tiene que ser, eso que las homogéneas es la unión
de dos sílabas cerradas, pero tiene que ser distintas. ¿Se entiende? Como viuda, ruido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, No. Permiso, profe, te faltó un tipo, o sea, no sé legalmente cómo se llama, pero sí sé que es un diptongo cuando hay una vocal débil y la vocal débil se acentúa con la vocal fuerte. Y en Débil. hiato es diferente. En hiato se produce cuando hay acentuación en la vocal débil y no Sí, en la vocal fuerte. sí, exactamente. Voy a explicar, creo que tengo, o sea, tengo algo sobre eso, sobre el diptongo, sobre lo que me mencionas, pero sí es cierto eso. Bueno, voy a mencionarlo, o sea que voy a mencionar esto y luego sigo con eso, pero te agradezco por mencionarlo. Dice, bueno, puse más ejemplos, la palabra peine, vocal abierta más vocal cerrada, oiga, abierta más cerrada, hiena, cerrada más abierta o débil más fuerte, como le quieran llamar, es lo mismo, como se les parezca más fácil. Bueno, acá puse aclaraciones sobre el diptongo. Bueno, no sobre el diptongo, pero sí, por ejemplo, sobre la H. Dice que la presencia de una H entre dos vocales no interfiere en que se forme un diptongo, siempre y cuando cumpla con uno de los tipos de diptongo mencionados anteriormente. Ejemplos. Tenemos la palabra ahumar. O sea, normalmente veo que hay personas que separan esto en tres sílabas. A-U-mar. Pero esto no es correcto. O sea, no por lo menos con estas o con estas palabras. O sea, no funciona así. El hecho de que haya una H intermedio, de redundancia, no impide a que esto sea un diptongo, a que esto forme un diptongo. Porque al pronunciarlo, como la H no suena, entonces es lo mismo como si estuviésemos diciendo aire, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo ahumar, au, una sílaba, mar, otra sílaba. Y es diptongo decreciente. Acá es la vocal fuerte y la vocal débil. Lo mismo con ailar, aunque tenga una H intermedia, esto es una sílaba porque al pronunciar suena como ay, o sea, como si fuese que allí no existiese la H. Entonces sigue siendo un diptongo, son dos sílabas, se separan y esto sí o sí tiene que estar junto. Ay, claro, no son tres sílabas, sino dos, y forma parte del diptongo decreciente, vocal fuerte y vocal débil, o vocal abierta y vocal cerrada. ¿Se entiende hasta allí? sí, A esto por responder, les escucho, eso. Bueno, puse también otra aclaración, dice que de ser necesario, según las reglas de acentuación, las palabras con diptongo pueden ir tildadas. Sí pueden ir tildadas. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda. No encontré excepciones, así que considero que es así, como la palabra cuídate, lingüístico, jesuítico. Cuando tenemos dos vocales cerradas o débiles, pero diferentes, allí tenemos un diptongo. Entonces nos dice que en la segunda tilde, perdón, en la segunda vocal tenemos una tilde, mejor dicho. Como cuídate, lingüístico, jesuítico, ¿se entiende hasta allí? O sea que sí pueden tener tilde, no es que no van a tener tilde nunca, sí van a tener cuando se trata de vocales cerradas o vocales débiles diferentes. ¿Se entiende eso? sí. Eso. Les agradezco por responder. Y luego tenemos otra aclaración. Chan, chan, chan. Dice que si está formado por una vocal abierta o y otra cerrada, abierta y cerrada, la tilde se coloca sobre la abierta. En caso de que la tilde sea colocada sobre la vocal cerrada, esta deja de ser diptongo y se convierte en hiato. Bueno, cuando tenemos vocal abierta, A, E, o vocal fuerte, y una vocal cerrada, I, U o débil,
La tilde se coloca sobre la abierta. No sé si esto era lo que me mencionó Nayeli, si no me equivoco, donde acá sí lleva tilde, pero no es que se separa porque lleva tilde en una vocal fuerte, o sea, como que no impide, no es como que yo tengo que separar a Dios, no es así. Esto tiene solamente 2 sílabas, por favor no separen de esa manera, o si no, tú qué, nada, mentiras. Pero está la palabra adiós, lleva tilde en la sílaba fuerte y eso no cambia nada, sigue siendo un hiato. Está la palabra después, lleva tilde en una sílaba fuerte, 2 sílabas, sigue siendo 2 sílabas, no 3. Lo mismo con acción, 2 sílabas, lleva tilde en la vocal abierta o en la vocal fuerte, sigue siendo un diptongo. En el caso de que hace rato, como les hablé sobre, creo que era el acento diérético, si no me equivoco, cuando estábamos hablando sobre el ejemplo como maíz, por ejemplo, allí la tilde estaba en la y la I es una vocal débil o cerrada, y cuando tiene tilde se convierte en una fuerte y 2 fuertes no pueden estar juntas, entonces se separa. No sé si me estoy yendo muy rápido o se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Igual le voy a estar explicando el hiato, así que no se preocupen, espero no haberles llenado así de demasiada información, pero esto voy a mandar de igual manera la diapositiva luego, no se preocupen. Cham, falló otra vez mi diapositiva, no puede ser. Dice, ahora vamos con los hiatos. Se produce en la separación de un diptongo o triptongo en sílabas y se produce a causa de características tónicas de una palabra. Hay que tener en cuenta que existen 2 hiatos. Bueno, creo que este concepto es un poquito complejo o creo que no se entiende a simple vista. El hiato es la separación o sea, que como el diptongo era la unión de dos vocales en una sola sílaba, en este caso el hiato separa, no es que une. Es decir, al tener, por ejemplo, dos vocales cerradas iguales, como I o U, sí o sí se tiene que separar. O si tenemos una vocal cerrada débil con tilde, se tienen que separar. Tenemos, bueno, acá voy a explicar mejor, tenemos el hiato vocálico, es vocal abierta más vocal abierta. Como creo que les había mencionado, no podemos tener, o sea, por lo menos en el diptongo, no podemos tener 2 vocales abiertas o fuertes juntas, o sea, no se puede. Entonces se tienen que separar obligatoriamente, sí o sí. Se tienen que separar. Cuando hay 2 vocales abiertas, se tienen que separar. Ejemplo, poema aéreo. Esta palabra, por ejemplo, sí tiene 3 sílabas, no es poema, es poema. Acá tenemos OE, son vocales abiertas, vocales fuertes, entonces se tienen que separar, sí o sí. Acá tenemos aéreo, tiene 4 sílabas, aunque no parezca. AE son fuertes, se tienen que separar. Acá tiene tilde en la E, pero eso no es como que perjudiquen algo o varíen algo. De igual manera, teniendo tilde o no teniendo tilde, sigue siendo una vocal abierta fuerte. Entonces se tienen que separar. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profesor. Eso, no hay preguntas, sí, no. Ok, por el momento no, pero les agradezco por responder. Luego está el hiato acentual, que era lo que les había hablado desde un principio, considero. Dice que es vocal abierta átona o vocal abierta o fuerte átona y más vocal cerrada tónica. Chan, charam. Bueno. Acá tenemos la vocal cerrada. Bueno, en este caso tenemos bahía, reír, grúa. Bueno, en la palabra bahía tenemos la vocal cerrada,
la vocal cerrada tónica, tónica porque acá en teoría lleva tilde, en esta sílaba va ahí, ¿ah? Y se separan, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tengo acá una vocal débil, pero esta débil o cerrada tiene tilde. ¿Y qué pasa así? ¿Qué pasa cuando tiene tilde? Una débil. Es un hiato. Sí, es un hiato, pero ¿qué pasa? ¿Se tienen que? Separar porque es la unión de una vocal fuerte con otra vocal fuerte al tener tilde, Ex- perdón. Exactamente, sí, porque la I se convierte en fuerte al llevar tilde y que decíamos en la regla, por así decirlo, anterior, dos vocales abiertas fuertes no pueden estar juntas, se tienen que separar obligatoriamente y eso es un hiato y eso es un hiato acentual. Como va a ir, reía, grúa, ¿se entiende hasta allí? Sí, sí. Oh. Así mismo, gracias por participar. Y acá puse más ejemplos. Está reír, día, rehén, poema nuevamente, frío, flúor. Todos estos son hiatos. Puede ser hiato acentual, vocálico, pero en fin, son hiatos. Bueno, eso también tiene aclaraciones. Chan, chan, chan. Dice que no importa que la H se encuentre en medio de un hiato, este sigue manteniéndose. Como la palabra bahía, creo que estaba acá. Sigue manteniéndose. Luego dice, el hiato es muy común en los verbos conjugados en tiempo condicional y en algunos del pretérito imperfecto. Bueno, más allá, no quiero que se memoricen así, pero quiero que tengan en cuenta nomás que el hiato también es muy común en los tiempos verbales condicional y el tiempo pretérito imperfecto. Jugaría, comía. Ahí se encuentra hiato. ¿Se entiende hasta allí? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Y les agradezco por responder. Y ahora vamos con el triptongo. No es complicado, les prometo, no es complicado. Si ya han tenido los dos anteriores, yo creo que van a poder entender este. Dice que el triptongo es el conjunto de tres vocales dentro de una misma sílaba. Dentro de un triptongo, bueno, esto es como una aclaración igual, dentro de un triptongo la consonante I o Y, como le quieran pronunciar, llamar, es considerada como una vocal cerrada, por compartir el mismo fonema es sonido, el mismo sonido con la vocal I. Es como una aclaración más que nada. El triptongo, de igual modo, puede llevar tilde en caso de que la regla de acentuación así lo requiera. Bueno, voy a poner los ejemplos para que puedan entender. Quiero que sepan que en el triptongo hay tres vocales dentro de una sola sílaba. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene que ser vocal cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Débil, fuerte, débil. Débil, fuerte, débil. Débil, fuerte, débil. Eso sí se tienen que acordar. Por ejemplo, tenemos la palabra way, que es una sola sílaba, y esto tiene una vocal cerrada, fuerte y cerrada. Acá teníamos esta aclaración de que si bien la I funciona normalmente como, o sea, la Y funciona normalmente como una consonante, pero como suena igual que nuestra letra I, entonces en este contexto forma un triptongo. Way. Lo mismo pasa con Paraguay. Tiene tres sílabas. En la última, Y tiene la vocal cerrada, abierta, cerrada, o débil, fuerte, débil, como les parezca mejor. Lo mismo con copiéis, y cerrada, abierta, cerrada, débil, fuerte, débil. Lo mismo con miau, incluso miau, aunque es una onomatopeya, o sea, la representación de un sonido,
Es una palabra, es válido y está acá y tiene la vocal cerrada, abierta, cerrada. Actuáis lo mismo, estudiáis también. ¿Se entiende hasta allí? Sí, pues. Eso. Bueno, vamos con los signos, los usos de los signos de puntuación. Acá les dejé también las páginas donde se encuentran este contenido en el libro de Macedonia. Ahí la palabra wow también, ahora que leo el chat. Pero dice, entonces la I se considera vocal solo si se interpreta como I. En este contexto, por lo menos sí. Sí se considera como suena igual que la I, entonces no sé si decirte que se considera como una vocal, sino que como suena como la I, entonces es válido que forme parte del triptón, como la palabra way, Paraguay. ¿Me voy a entender? La palabra wow también es una onomatopeya y también es un triptón. ¿Se entiende? Y les agradezco por responder. Bueno, tenemos la coma, la famosísima coma. Dice que representa una pausa corta dentro de un enunciado, dentro de una oración. Es nada más que eso, o por lo menos una pausa de manera escrita. Ejemplos: compré frutas, verduras, pan y leche. Mi madre, que siempre está ocupada, me llamó hoy. Si llegas tarde, avísame, por favor. ¿Se entiende hasta allí? Esa parte no es complicado, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Ok, les agradezco por responder. A ver. Dice, a ver, el siguiente punto. Representa una pausa larga en el habla y señala el fin de un enunciado. Ejemplos: el sol brilla intensamente. Hoy iré al cine. Después cenaré con amigos. Me gusta leer. Es mi pasatiempo favorito. Es simplemente eso, representa una pausa larga, punto final, señala el fin de un enunciado, de un párrafo, una oración. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el punto y coma, estaba leyendo. La verdad que el punto y coma a veces es un chiqui complejo. A veces no se entiende, creo que a mí y todo me pasa. Por eso a veces evito usarlo, pero no lo hagan. Dice que se emplea para indicar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Bueno, si bien en el libro de Macedonia también lo especifica un poquito mejor, también se puede utilizar en listados o se puede utilizar para introducir ciertas oraciones que no, como que tienen que ver con el contexto, pero no necesariamente es muy, o sea, no sé cómo explicarlo. Se puede usar para hacer listados o se puede usar para, a ver, ¿cómo les diré? Voy a ver si con el ejemplo se puede entender. Estaba nerviosa, sin embargo, logró dar su discurso. Me gusta el helado de chocolate, a mi hermana el de vainilla. Por ejemplo, en esta oración se entiende que, por ejemplo, acá primero hablo de mí, me gusta el helado de chocolate, y luego punto y coma, una pausa. A mi hermana el de vainilla. Cuando hablamos el de vainilla se entiende que está hablando también de helado, pero es como que hace una pausa que está dentro del contexto, pero te aporta una información más. Llegamos temprano, no había mucho tráfico. Parece no, o sea, por ejemplo, en esta oración parece no tener sentido, parecen oraciones independientes, pero tienen que ver en un mismo contexto. Llegamos temprano, no había mucho tráfico. ¿Se entiende? De igual manera le voy a mandar más ejemplos y vamos a hacer ejercicios sobre eso. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Ok.
les agradezco por responder. Luego tenemos dos puntos, los dos puntos. Dice que señalan una pausa de la misma duración que la del punto e introducen lo que se expone a continuación. Señalan una pausa de la misma duración que la del punto e introducen lo que se expone a continuación. Una cosa, antes de leer los ejemplos, es que normalmente uno de los errores que yo cometía era que siempre luego de los dos puntos ponía mayúscula. Pero eso no es necesario, no es así, está mal. O sea, es decir, se puede tranquilamente seguir con minúscula luego de los dos puntos, pero si es que hablamos de citas, es decir, de algo que alguien mencionó, por ejemplo, bueno, voy a leer primero el ejemplo. Dice, los ingredientes son harina, huevos, leche y azúcar. Acá está completamente correcto, que esté todo en minúsculas, así está bien. Luego en el segundo dice, dijo lo siguiente, no hay clases mañana. Si hablamos de una cita, de algo, o sea, que mencionamos lo que alguien más dijo, entonces allí sí lo ponemos entre comillas, que más adelante le voy a explicar, y allí sí tiene que ir en mayúsculas. ¿Se entiende eso? Ok, gracias por responder. Luego dice, querido amigo, como haciendo como escribiendo para una carta, espero que te encuentres bien. De esa manera, normalmente se utilizan los dos puntos, expone, no sé, también puede ser un listado o puede ser algo que alguien más dijo o cositas así. Luego está el guión. Quiero que sepan que guión es una sola palabra, no lleva tilde y no se separa como guión, es guión. Amén. Bueno, dice que el guión puede emplearse tanto para dividir palabras como para unir términos independientes. Sirve para señalar la vinculación entre elementos por él relacionados, partes de una misma palabra o palabras, signos o elementos con determinado vínculo semántico. Ejemplo, voy a explicar con los ejemplos. La conferencia tendría lugar en el salón A-203. Dice que el guión puede emplearse tanto para unir términos como para dividir palabras. Vincula, o sea que une cosas relacionadas como para que se pueda entender a una sola palabra, como que lo simplifica. Este es un proyecto teórico práctico. Estas palabras como que llevan guión, conservan la tilde igualmente como si estuviesen de manera independiente, pero lo relaciona, lo vincula. Las palabras como médico quirúrgico llevan guión compuesto. Para eso se utiliza el guión. Se usa puede que para dividir palabras o para unir términos que están relacionados en ese contexto. ¿Se entiende hasta allí? El guión de teatro son lo mismo. Voy a explicar un poquito porque más adelante voy a hablar sobre raya, que no es lo mismo, pero que se parece mucho. Entonces, ¿se entiende hasta allí? Les escucho. Voy a seguir con raya, la raya. Dice que puede, o sea, se parece mucho al guión, pero es un poquito más largo, extenso. Dice que se utiliza o puede usarse como signo doble, apertura y cierre con carácter delimitador para encerrar incisos dentro de un discurso. También puede utilizarse la raya como signo simple para introducir los elementos de una lista o las intervenciones de un diálogo. En los libros normalmente vemos que existe, o sea, que normalmente se pone este signo como para
cuando alguien va a hablar, no necesariamente comillas, sino que para dar a entender que el personaje está hablando, por ejemplo. Tenemos acá ejemplos. Ayer fue su cumpleaños, el número 30 para ser exactos, y lo celebramos con una gran fiesta. También esto podría ser incluso los pensamientos de alguna persona, o cuando alguien narra algo, se suele poner la raya. Y luego acá tenemos como una pequeña conversación. ¿Irás al cine esta noche? Sí, pero llegaré un poco tarde. Tenía que haber dicho acá. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Les agradezco por responder. Luego tenemos las comillas. Tenemos las comillas. Dice que son un signo doble de puntuación. Tienen apertura y cierre. Recurrimos a ellas para distinguir mejor determinadas partes de un texto. Su uso correcto nos permite reconocer citas textuales, los pensamientos de un personaje, el sentido irónico de una palabra o expresión, o saber si se nombra un artículo o un poema, entre otras funciones que veremos a continuación. Tenemos como ejemplo, mi madre siempre dice, el tiempo lo cura todo. Les había mencionado que cuando normalmente escribimos lo que alguien más dijo, entonces lo escribimos 2 puntos, o sea, tenemos los 2 puntos, después abrimos comillas y allí sí podemos utilizar mayúsculas. Luego de los 2 puntos y luego de la comilla. Luego dice, el poema La canción del pirata es muy conocido. Compró un reloj inteligente que en realidad no funciona tan bien. Así como decía el texto, las comillas se puede utilizar para reconocer citas textuales, puede ser también los pensamientos de un personaje, puede ser el sentido irónico de alguna palabra, o puede ser incluso cuando alguna palabra se desconoce en toda la oración, expresión, palabra, etc. ¿Se entiende hasta allí? Sí, pues. Ok, les agradezco por responder. Luego tenemos paréntesis. Las paréntesis actúan como signo delimitador, pues permiten aislar y enmarcar unidades lingüísticas, como palabras, grupos sintácticos, oraciones, incluso párrafos enteros. Ejemplo, María, y una información capaz extra o una información que aísla, mi compañera de trabajo me ayudó con el informe. La película se estrenará en mayo, aún no ha confirmado la fecha exacta. Recibimos varias ofertas de empleo, unas 5, si no recuerdo mal. Es como agregar una pequeña información que puede necesariamente no estar escrito o no, o sea que de manera oral no necesitamos, pero normalmente como que decimos paréntesis para dar una pausa y agregar algo más para que se entienda el contexto. Y así también funciona cuando ponemos de manera escrita, o también para especificar ejemplos y lo ponemos entre paréntesis. Me doy a entender los ejemplos de alguna oración. ¿Se entiende? Hasta allí, les veo, les escucho, ¿sí? Ok, agradezco. Luego tenemos los puntos suspensivos. Dice que indican una pausa larga que crea una expectación, sobreentiende lo que viene, o sea, se sobreentiende lo que viene a continuación o deja suspensa una enumeración. Los puntos suspensivos, quiero que sepan que simplemente son 3. Normalmente yo veo que personas así ponen 40 puntos seguidos, pero no. Son solo 3. 3 puntos. Amén. Dice, los ejemplos. Estaba a punto de decirte algo importante, pero mejor lo dejo para después. Suspenso. En mi mochila llevo todo lo necesario. Libros, cuadernos, lápices,
Y al dejar los puntos suspensivos es como que te da la idea de que va a mencionar más o que va a decir algo más o que va a proseguir o que eso sobreentiende que lleva en su mochila cosas relacionadas a los útiles. Dice, si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría? O si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría? Y eso, expectación o suspenso. ¿Se entiende la manera en la que se usan los puntos suspensivos? Les leo, les escucho. Ok, les agradezco por responder. Bueno, ahora vamos a la parte de los ejercicios. ¡Chan, charán! Porque terminamos con los contenidos de hoy. Si pueden participar tanto en el chat o escribir, que sería bastante bueno porque así se van a acordar, entonces háganlo. El primer ejercicio dice, clasifica las siguientes palabras según su tipo. Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Y también colócales la tilde si estas la requieren. Entonces, necesito que puedan escribir estas palabras y pongan, no sé, alguna flechita, algún guión o algo por el estilo. También, si lleva tilde o no, y a qué regla de acentuación corresponde. A qué regla de acentuación corresponde fácil, y si lleva tilde o no, camión, si lleva o no, difícil, si lleva tilde o no, y a qué corresponde, y lo mismo con rápidamente. Les leo, les escucho. Chan, chan, chan. Alguien dice también, camión fácil, grave, vamos bien. Hace rato Diego me hizo una pregunta, no sé si contesté tu pregunta, o sea, al explicar el contenido, es decir, está el guión, que es el signo como tal, y está el guión de teatro, que considero que son lo que yo expliqué como rayas, que normalmente se usan para diálogos o para aportar una información más entre la oración. No sé si logré hablar sobre eso, o sea, que sí logré especificar o darme a entender. Sí, se entendió. Era esto por responder. Está súper, súper, súper bien. Voy a mostrarles respuestas, que voy a mostrarles después de del segundo ejercicio las respuestas, pero mientras manténganse ahí, chan, chan, chan. No sé si ya hicieron todo, en el caso de que sí lo hayan hecho, les agradezco por participar y por escribir. Dice el ejercicio 2, determina si las siguientes palabras tienen diptongo o hiato y colocan la tilde cuando sea necesario. Pueden hacerlo en el chat o pueden hacerlo a viva voz de manera oral. Sería bastante bueno para saber si aprendieron, si se entendió. La palabra río. Bueno, la verdad que la palabra río puede ser confuso porque puede ser del sustantivo o puede ser del verbo, pero de igual manera me pueden especificar y pueden decir, bueno, yo hice de esto, entonces por esto es, diptongo, hiato, etc. Frío, reunión, biología y países. En la palabra río, si hablamos del sustantivo del río, eh, donde debería llevar tilde y corresponde a hiato o diptongo. Les leo, les escucho. Sí, muy bien. Países.
Muy bien. Reunión, diptongo. Sí, exactamente. Si hablamos de río como un sustantivo, sí, lleva tilde y sería hiato. Río. Lleva tilde en la vocal cerrada o débil. Al llevar tilde una débil se convierte en fuerte y según la regla del hiato, dos fuertes no pueden estar juntas, entonces se separan. Entonces río tiene dos sílabas. ¿Se entiende? Sí. Es un, bueno, voy a, sí, preguntas, consultas, dudas. Reunión es diptongo. ¿Cuál? Reunión. Reunión. Sí, es diptongo. O sea, es decir, es muy casi porque es reunión. Pero sí, tipo, como que tiene dos diptongos a la vez. Pero sí, es diptongo, así mismo. Reunión. Tiene sentido, no puede ser, no lo había pensado. Biología. Sí, tienen los dos. Es muy quechía eso. No puede ser, pero sí. O sea, son tres, perdón, son cuatro sílabas. Biología. Biología. Sí, tiene tanto diptongo como hiato. Así es. No sé si se dieron cuenta, y algo que no les dije, capaz sea un dato irrelevante, pero la palabra hiato tiene diptongo. No sé si se dieron cuenta de eso. Hiato. El hiato es un diptongo. O sea que la palabra hiato. No puede ser. Nuestro mundo de cabeza. Bueno, voy a mostrarles las respuestas si es que ya hicieron. En el primero teníamos la palabra también, fácil, camión, rápidamente. Aquí, acá. Este es. También lleva tilde y es una palabra aguda. Lleva tilde porque termina en N, como habíamos dado hace rato sobre las reglas de acentuación. Luego está fácil, que es grave. Lleva tilde. Camión, dos palabras, no es camión. No es dos palabras, perdón, dos sílabas. Lleva tilde, es una palabra aguda. Difícil, es llana. Rápidamente, bueno, la verdad que creo que este era el ejemplo que hace rato mencionó Nayeli, si no me equivoco, es una palabra que tiene doble acentuación en el sentido de que rápida es una palabra, mente es otra palabra, al unirse se convierte en un adverbio, pero de igual manera se tiene que respetar el acento de la palabra individual, o sea, rápido o rápida lleva tilde, entonces se queda eso. Y, o sea, si bien acá dice que es una palabra esdrújula, pero quería comentarles eso. Igual les tengo que poner eso en el chat del grupo para que tengan en cuenta. Las palabras terminadas en mente, mayormente, o fácilmente, sabiamente, ágilmente, etc., no forman parte de las reglas de acentuación normalmente. O sea, si bien acá dice esdrújula, aunque la verdad que si ponemos en la regla de acentuación debería ser sobre esdrújula, pero no debería ser de ninguno, porque es como una excepción a la regla, porque es como una palabra, no sé si llamarla compuesta, o sea, es una palabra o sea, que es como la unión de dos palabras. Entonces no forman parte de las reglas de acentuación. Y le voy a mandar información sobre eso porque no puse en la diapositiva, pero esta palabra por hoy podemos descartar. O sea, que si tiene así rápidamente o mayormente, ágilmente, todas esas palabras que se usan como adverbio, entonces no forman parte de las reglas de acentuación. Bueno, luego en el segundo ejercicio
que nos hablaba sobre diptongo y hiato. Está la palabra río, sustantivo, un hiato. Después tenemos frío, lleva tilde, o sea, río lleva tilde, frío lleva tilde, es un hiato. Reunión, diptongo, biología. Si bien acá dice que es hiato, capaz se fija solamente en nuestra, en esta sílaba. Entonces sí, podríamos, si solamente nos fijamos en esta sílaba, entonces podemos decir que sí, es un hiato. Luego está países, que sí, es un hiato igualmente. No sé si se entendió, si lo lograron hacer así. Si se logró, si se entendió. Bueno, tenemos otros ejercicios, que de igual manera pueden responder en el chat o de manera oral. Dice, elige la opción correcta según el uso de la tilde diacrítica. Está tú, dime si sé, y más y más. Luego dice, primero, tu hermano llegó temprano o tu hermano llegó temprano. Tú sin tilde. Tu hermano. Sin, ¿Concuerdan o no concuerdan? Tú es cuando está diciendo a alguien, tipo, tus ojos. En cambio, si vos le decís de otra manera, por ejemplo, tu casa o tus cosas, pues ya es diferente. Sí, totalmente. Luego donde dice, dime si sé, no, si sé cocinar esta receta o dime si sé cocinar esta receta. ¿Cuál es la correcta aquí? Chan, chan, Con tilde. Y si digo no tengo más opciones disponibles o no tengo más opciones disponibles. Más, porque sin tilde, porque sí, o sea, más es con tilde es cuando es cantidad. Y si es sin tilde, ¿qué significa? Sin Si no es- tilde, creo que es, por ejemplo, cuando le decía a alguien, tú eres más linda, algo así. Cuando usamos, no, cuando creo que más linda, igual sigue siendo con tilde, si me decís, o sea, que si, en ese ejemplo sigue siendo con tilde, pero cuando hablamos de más sin tilde es, voy a decirte, como el sinónimo de la palabra pero, o sea, como que se usa indistintamente, se puede usar igual, o sea, es como, a ver, no sé qué ejemplo te puedo dar, chan, chan, chan. Pero se puede usar como, espera que voy a buscar ahorita pero se puede usar como en reemplazo de la palabra pero, cuando es más sin tilde. Estoy buscando al respecto. Por ejemplo, Más bien. mira, pensando, o sea, es decir, si hablamos de cantidad, es más con tilde. Si hablamos del signo más, también es con tilde, según el libro de Maxdonia en la página 30. Pero si usamos como conjunción adversativa, o sea, como la palabra pero, acá pone como ejemplo, arribó, más no hablo. O arribó, más no hablo. Y es como decir, arribó, pero no hablo. O salió, más no se quedó, cosas así, pero es como el reemplazo de la palabra, pero cuando se trata sin tilde. ¿Se entiende eso? Y les agradezco por responder. Luego dice la pregunta 4, el ejercicio 4, mejor dicho, corrige los errores de acentuación en las siguientes frases. El lápiz está sobre la mesa. ¿Quién es ese señor? El campeón del torneo fue Pedro. ¿Dónde falta la tilde? ¿A qué palabra le falta tilde? Les leo, les escucho.
Rápido. Muy bien. Y en el segundo, ¿quién es ese señor? ¿Quién? Súper bien. Y el campeón del torneo fue Pedro. Campeón. Hace rato, bueno, esto ya, paréntesis, ya tiene como que otra cosa. Hace rato les hablé sobre las tildes diacríticas, pero me faltó hablarles sobre ciertas palabras que no llevan tilde y que normalmente se escriben con tilde. Por ejemplo, la palabra fue no lleva tilde, la palabra ti no lleva tilde, si es que no me equivoco. Sí, no lleva tilde. Luego está la palabra fue y fe no lleva tilde, guión no lleva tilde, y así sucesivamente. O sea, hay palabras monosílabas que no llevan tilde, o sea, ya no. Anteriormente sí, fe, por ejemplo, se tildaba e incluso el autocorrector te tilda hasta hoy en día, pero ya no. Ya no se tilda y cositas así. Y ese tipo de información también les voy a mandar. Prometo. Después, acá están las respuestas. Chan Chan dice, tu hermano llegó temprano, es tú sin tilde, tu hermano. Luego dice, dime si sé cocinar esta receta. Sé de saber, o sea, cuando se trata de saber, o puede ser del verbo ser o del verbo saber. Luego no tengo más opciones, más con tilde, adverbio de cantidad. Y luego en el ejercicio 4, así como respondieron, súper bien. El lápiz está sobre la mesa. ¿Quién es ese señor? El campeón del torneo fue Pedro. Campeón, lleva tilde. Y hasta allí, chan chan, fin de la clase. Les recomiendo que puedan repasar, que puedan hacer sus preguntas. Les voy a leer, creo que vamos igual a hacer algunos jueguitos, pero espérenme un rato porque tengo que buscar, porque esta vez no pude buscar antes de la clase. Pero si tienen alguna consulta, pregunta, me dicen qué tal les pareció la clase. Voy a dejar de compartir pantalla. Diego, ¿querés decirme algo o querés decir algo? Preguntas. Respecto al uso del punto y coma, Sí. ese es obligatoriamente necesario. Me escucho doble, perdón, pero me escucho doble. No, sin problemas. Yo te escucho bien. En ese caso, ¿el uso del punto y coma es necesario o es algo que se puede obviar? En el sentido de que es algo que no es estrictamente necesario. Realmente se puede obviar, o sea, como que de que se puede hacerlo, pero yo creo que como que para enriquecer el texto y para que no sea siempre coma. Bueno, considero que hay contextos. ¿Puede pasar desapercibido? Sí, puede pasar desapercibido. No siempre va a ser necesario dependiendo de la complejidad del contexto. Sí, no siempre va a ser necesario. Sí se puede obviar, pero hay cosas, o sea, que hay ciertas oraciones, enunciados que vendría bien, o sea, que sería bueno y correcto que se use el punto y coma. Y en el libro de Maxdonia, que voy a también pasar en PDF porque me pidieron, también menciona algunos ejemplos al respecto. Y allí en la diapositiva puse también las páginas en donde se encuentra, pero sí, a veces en ciertos contextos sí es necesario, como para no poner repetidas, simplemente comas y ya está. ¿Se entiende? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta más? Porque no estoy viendo ahora, ¿sí? ¿Alguna? Sí, Jacqueline, ¿alguna pregunta? Profe, ¿en qué sección vas a enviar el PDF? Cham, en la sección 5, no sé si alguien está ahora en otra sección, pero Yo estoy en la sección. Chan. Están con nosotros lo de la sección 8 también. Oh, Oli, eso realmente no sabía. Pero, bueno, voy a mandar entonces en el grupo de docentes y allí
voy a encargarle a la persona que se encarga de la sección 8 para que pueda mandarles, si les parece bien. Si les parece bien, si tienen otra consulta, estoy buscando ejercicios, o sea que pequeños ejercicios. Como ayer. Profe, en la Sí. sección 9 también se puede enviar. ¿Cómo? En la sección 9 también. Sí. Voy a enviar, o sea, si bien no estoy yo allí, pero sí voy a enviar a la encargada de la sección o el encargado de la sección 9. Sin problemas. Dale, gracias, profe. Con gusto, a ver. Voy a... ¿Alguna otra consulta mientras busco más ejercicios? ¿Qué tal les parecieron en general todas las clases desde el día 6 hasta hoy 17? ¿Aprendí? Bien. ¿Lograron aprender? ¿Lograron anotar? ¿Hicieron sus apuntes? No todas las cosas se quedan en la mente, no confíen. Sí, o sea, yo cada tanto repaso. Me parece bien. A ver, estoy... Profe, Sí. ¿cómo se llama cuando hay oraciones, verdad? Y te pone que con acento, que sin acento, y tipo para que completes eso. ¿Me podrías volver a repetir? ¿Cómo Ah, sería? sí, esas oraciones No hay problema. que están así formadas ya, pero tienen así para o sea, entre las opciones está que poner que con acento, que sin acento, pero son dos oraciones, ¿entendés? ¿Me podrías dar algún ejemplo, por lo menos en el chat, así para entender mejor? Ay, que están en el examen. Hay uno... ya. Bueno, por Voy a... ejemplo, uno decía, mañana no voy, si no va tal persona, ¿verdad? Sí. Y otro tipo usando si no, pero separado, y el otro si no, pero juntos. Ok. Ya. Ya, creo que ya sé por cuál ejercicio me decís. Sí, son estos ejercicios que como que tienen un espacio en blanco para que complete si es, qué sé yo, por ejemplo, el por qué con tilde, por qué sin tilde, por qué todo junto, por qué separado, ¿puede ser así? Algo así es, pero en realidad está en textos y vos tenés que completar. O sea, no sé, es como un verso, una línea. 3 líneas son y vos tenés que completar si no junto en el primero, si no junto en el separado, si no si es junto o separado en el tercero, ¿entendés? Algo así. Sí, entiendo. Ya, sí. Voy a intentar buscar sobre eso y voy a explicar al respecto o voy a explicar cómo se podría resolver en WhatsApp, si les parece bien. Y voy a compartir un ratito mi pantalla, pero que voy a ponerte mi cámara, para jugar por lo menos algo relacionado a las reglas de acentuación, para saber si se les quedó, si saben, si entendieron, no sé si se ve. Ahí se ve. ¿Pueden ver? ¿Se escucha bien o se escucha repetido ahora? Si me dicen, ¿se escucha bien? ¿Se escucha raro? Se escucha bien, profe. Ok, gracias.
A ver, no, o sea que preguntaron, ¿se puede llevar a diccionario en el día del examen? Considero que no se puede, o sea, no sé si decirte que yo considero que no se puede porque sería como muy extraño que te vean con otra cosa aparte de un lápiz y tu calculadora. Yo considero que no se puede llevar diccionario. Se considera plagio, profesor, porque hay ejercicios donde te preguntan en dónde lleva la tilde. Sí, eso sí, o sea, hay diccionarios muy geniales, la verdad, que ya te resumen la vida de la ortografía, así que considero que no se puede llevar diccionarios, lamentablemente. Diego, ¿tenés alguna consulta, pregunta? Creo que tienes una. Respecto sobre la clase anterior, si es que no hay problema con eso. Sí, puedes decirme, sin problemas. La cosa es que se está explicando el uso de la H, ¿verdad? Sí. Y yo pregunté algo, pero no me quedó bien claro. Sí. Y es sobre su uso en inicio o intermedio. Porque no sé si no hay una regla específica para ello, porque hay palabras que desconozco cómo se usa o si es puramente memoria para identificar. Ok, bueno, la verdad que yo había mencionado, creo que, no sé si al principio, o sea que por ejemplo hoy mencioné así intermedio, pero hay no tantas palabras en el español que llevan H, pero sí hay ciertas reglas sobre eso. Sí, justamente ayer estaba viendo sobre los usos de ciertas letras. Ahí estoy buscando, en el libro de Maxone. Ojalá supiese todo de memoria. ¿Dónde están las páginas? ¿Qué parte? A ver. Momento que tengo un diccionario acá para preguntar un poco. No, sin problema. Pero sí tienen reglas, o sea, ciertas reglas. Por ejemplo, te dice que si las palabras empiezan en ia, ie, io, ue, ui, por ejemplo, te dicen que tienen que llevar H al principio, como hiato, hialino, hialoideo, hielo, hiedra, hiel, hiena, hierro, hierba, hierba, o sea, puede ser hierba con B larga y hierba de hervir con B corta, y así, o sea, por ejemplo, bueno, igual tengo que pasar, pero en la página 40 justamente habla del uso de las H, que hay no tantas palabras que comienzan o son que comienzan con H o están intermedio. No sé si eso contesta tu pregunta o necesita más, pero de que existen reglas, sí existen reglas para saber. Hay cosas que se puede saber por inercia, sí hay cosas que se puede saber por inercia. Por ejemplo, yo sé que la palabra hueso sí o sí lleva H o hielo lleva H. O hiato lleva H, eso como que yo ya lo sé, pero sí de repente hay palabras que uno se confunde o que son estas palabras homógrafas que se escriben igual y suenan igual. No sé si contestó tu pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿no? Pues, pero hay palabras que también son excepciones, por ejemplo, hola, ¿no? Que tiene H y... Sí, exactamente. O sea que, por ejemplo, sí, está la palabra hola de saludo y hola de ondas del mar o hola. Pero, pero sí, hay excepciones, hay muchas excepciones, como lo mismo, a ver, está por ejemplo la famosa palabra hay y ahí, y hay dos que se escriben, por ejemplo, con H, uno al principio, otro intermedio, y hay otro que es el hay de expresión, o sea, sí hay, o sea que sí varía dependiendo, qué sé yo, del contexto o dependiendo de la regla de la palabra, porque a eso, o sea, eso expliqué también en ortografía literal, que hay palabras o letras que tienen su manera de escribir. No sé si me doy a entender, pero sí, igual siempre hay excepciones. ¿Se entiende? ¿Está? ¿No está? Más o menos. Después hay palabras que directamente provienen de otra lengua. Por ejemplo, acá en mi diccionario me dice happening, que es un vocablo del inglés. Que Sí, anteriormente había en el eje temático los préstamos léxicos,
que tenían que ver con las palabras que derivan de otro idioma, pero que se castellanizaron, como yo normalmente digo, que ahora mismo están, o sea, que se usan en el español y se usan de acuerdo y se adapta, mejor dicho, al español con las reglas, con nuestras reglas de acentuación. Eh, ahora mismo no se me viene algún ejemplo para darte, pero sé que en el libro de Macedonia también habla sobre los préstamos léxicos como extranjerismo, anglicismo y este tipo de cosas. Por ejemplo, palabras del inglés que nosotros los castellanizamos, los adaptamos y se adapta a nuestra regla, a nuestra gramática y le ponemos tilde aunque no lo tenga, por ejemplo, en inglés, porque en inglés no se usa tilde y cositas así. Se adaptan, se amoldan a nuestro idioma. ¿Se entiende eso? Sí, gracias, es que ya sabes, como se dijo ya una vez, la H es traicionera. Sí, totalmente. Sin problemas, para eso estamos. Me preguntaron qué materiales tenemos que llevar, lápiz, la calculadora y el lápiz, sí, de ser posible también tu cédula y no pierdas, por favor. Amén. Yo no les recomiendo que lleven más cosas o si no sé si van a ir acompañados, que las personas puedan atajar, qué sé yo, su cartera, su mochila, pero de igual manera pueden dejar sus cosas a algún encargado, al encargado del aula o a la encargada del aula. Yo no les, la verdad que no les sugiero, no les recomiendo que lleven más cosas de eso porque, no sé, pueden pasar cualquier cosa o puede perderse. Así que solamente lo necesario, calculadora. No es necesario que lleven lápiz porque les van a proveer bolígrafos. A menos que les digan lo contrario, ¿verdad? Igual va a salir seguramente algún anuncio sobre cosas que deben de llevar o cómo prepararse, cositas así, pero considero que ni siquiera es necesario que lleves lápiz porque te proveen bolígrafo para eso. Lo recomendable sería llevar por si acaso. Podrías, o sea, sí, o sea que de poder hacerlo, sí podés. Está bien, solamente que digo que sí, te van a proveer de un bolígrafo y considero que también te van a dar algo para desayunar, esperemos que. Y no sé, considero que puedan llevar agua en alguna botellita de plástico o en sus termos si es que no son tan despistados como para que se pierda o algo por el estilo, pero hasta allí, eso. ¿Tienen Yo algún...? creo que Sí, con un bolsoncito poner un lápiz, un borrador y un bolígrafo de reserva sí, claro. y las cosas qué sé yo, tu celular y tu billetera. Sí, exactamente, se puede, sí. Lápiz con tema de castellano, no, imagínate, qué miedo. No sé, no sé si va hacia esto, me pregunta cómo se llama el libro de gramática. Yo por lo menos el que menciono o el que uso es, bueno, se llama Lengua Española Teórica y Práctica. Espera que voy a intentar prender mi super cámara. No sé si se logra ver. Este es el libro, el que yo uso. Yo sé que se va a ver probablemente al revés, creo, ¿no? Bueno, me veo al revés. Lengua española, el libro que se conoce como el libro de Macedonia, porque lo escribió Macedonia Fernández y Juan Aguilar. Es un libro bastante completo, normalmente se suele utilizar para los ingresos de Derecho, Economía, Medicina, etcétera. Y es bastante bueno y muy completo y es genial. Yo re uso este libro, me encanta y hasta allí mi conocimiento. Bueno, voy a presentar, o sea que voy a comenzar el juego para terminar y para liberarles, amén, para que puedan respirar. Aquí voy a apagar rectificador. A ver, necesito que participen en esto y me digan un número, cualquier, díganme algo. Pero díganme así, 17. 17. Chan, vamos a ver. Las palabras esdrújulas se tildan cuando terminan en ese vocal, cuando no terminan en ese vocal. Siempre. Siempre. Eso. Otro número.
14. El primero que dice, las palabras agudas se tildan cuando. Cuando no terminan en NS o vocal. O sea, cuando terminan, perdón. Eva, ok. Eso. A ver, dice. ¿Qué número? Ok, yo ya iba a elegir. No, elijan. 6. 6. Lienzo es una palabra. Esdrújula. ¿Segura? Ay, Ya, espera que estoy contando porque ves que tienen 3 sílabas. ¿Segura? Yo sí, segura. Lienzo. ¿Cuál? No sé si ustedes están respondiendo en el chat. Grave. Ok, 4, 3, 2. Ahora nomás no estaba viendo el chat. Ahí me estaban respondiendo, había sido. Ya, ahora sí ya puedo ver. Bueno, ¿qué letra? ¿Qué número? 1. Las palabras graves se tildan cuando. Ahora sí les estoy leyendo. No terminan en NS o vocal. Sí. ¿Otro número? 11. Restaurador. ¿Es una palabra? Aguda, grave, esdrújula. Ok. Aguda. Eso. ¿Otro número? 4. Histórico. ¿Es una palabra? Esdrújula. Eso. Se logró, se está logrando. ¿Número? 10. A ver. Actualidad. ¿Es una palabra? Aguda. Aguda. Muy bien. Se está logrando, se está logrando. ¿Qué número? 15. 15. A ver. Las palabras agudas se acentúan en. La última sílaba. Chan, charán. Eso. ¿Número? 5. 5. Las palabras esdrújulas se acentúan en. Antepenúltimo. Antepenúltima, la C. Eso. Anteúltima. Aquí pasaron cosas. ¿Otro número? 18. 18. Imágenes es una palabra. Esdrújula. Esdrújula. Eso. Cabe resaltar que imagen no lleva tilde, pero imágenes en plural sí lleva tilde. ¿Número? 7. 7. Dice, los monosílabos por regla general. No se tilda. Eso. Sí le saben. ¿Qué otra letra? Ay, ¿qué otro número? Ay, quisiera que así salga el examen, la verdad. Sería muy genial. La oración, tu perro es.
¿Qué? ¿Correcta, incorrecta? Incorrecto. Incorrecto. ¿Qué significa esto? Ah, ya entendí. Amén. Ya entendí. Qué miedo. Si tu perro es incorrecta ahí. ¿Qué otro número? Les leo, les escucho. 12. 12. La oración te preparo un té es Incorrecto. ok. ¿Qué? No, sí tenía que haber sido incorrecto. Así no es. Este ejercicio estaba mal. Ustedes sí dijeron bien. Otro número. 8. La oración se acerca del tema. Es Correcta. 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 eso. A ver. ¿Qué otro número? 13. Chan, charan. Las palabras sobre esdrújula se tildan. Esto no es algo. Siempre. A mí me prestaron atención. Estoy feliz. ¿Qué número? 12. Bueno, 12, 16. no, porque 12 ya dimos. Entre 2, 3, 16. ¿Quién? 16. Las palabras graves se acentúan en. La penúltima sílaba, que sería la anteúltima, supongo, en el. Sí, yo considero que también. Anteúltima, bueno, también había sido, se puede decir anteúltima o penúltima. Entre el 2 y el 3. 2. La tilde diacrítica se utiliza para distinguir los significados de dos palabras que se escriben igual. ¿Verdadero o falso? Ah, Eso. Y último. Chan, charan, chan. Había es una palabra. aguda. Segura, Es que lleva acento en la penúltima. pero 3 sílabas tiene. Ah, Porque sí, hiato, entonces es. se separa. Sí, se separa y es grave, así mismo. Bueno, hasta ahí. Si bien el 12 decía que contestamos mal, pero contestamos bien. Y hasta allí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Ay, espera que estoy aprendiendo a mi cámara. Espero que les haya gustado. Ay, no sé si me ve. Hola, no sé. Según este no se ve todavía. Pero espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan aprendido hoy. Cualquier consulta, las órdenes y voy a estar mandando todo en el grupo y también en la sección 8, si no me equivoco. ¿Estaba bien? Y 9, profe. 9 y 12 creo. La 14 también se puede. Ok, está bien. Notar eso. Sección 8, 9, Todo Paraguay 14. medio. Ese es. 8, 9, 14 y algo más. Y el 5, claro. Algo más. Bueno, 12. pasaron cosas. Bueno, les agradezco mucho por unirse en la clase hasta aquí. Espero que estén bien, espero que hayan aprendido. Estoy muy contenta, la verdad. A mí, por ejemplo, me anima mucho poder jugar ciertas cosas relacionadas al tema enseñado, así que espero que les haya gustado a ustedes también. Cualquier consulta, las órdenes, faltan 8 días, muchos éxitos, prepárense, den lo mejor de ustedes. Y creo que hasta allí. Muchas gracias por unirse hoy. Voy a anotar eso también. La sección 12 dice. Chan.
12. Y nada, les libero hasta... Les libero ahora, ya, sí. Muchas gracias por unirse hoy. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, chao. Muchas gracias por todito. De nada, vos también. Para eso estamos. No sé. Miércoles, chao, chao. No sé si el coordinador está por allí.